¿Qué le pedían a un blandeño para ingresar al cuerpo blandeño? Que no hubiera matado a un español. Si no había matado a un soldado español, estaba bien, cualquier otro delito se le perdonaba. Pero si no tenía delito de sangre contra la corona española y venía con 6 caballos, tampoco le preguntaban cómo los había conseguido, ya está, entraba al regimiento blandeño. Se le hacía una ficha, en la cual altura, estatura, fortaleza física, valor, o sea, coraje, como va a ser soldado. En la ficha Artigas, donde dice coraje, 2 puntos le escribieron, se le presupone, parece, se le preso, e ingresa al regimiento blandeño. Era tan bueno, conocía tanto todo, tenía tantas sentencias sobre los hombres, era tan naturalmente un caudillo, que hizo una carrera vertiginosa y llegó rápidamente a capitán de blandeño. Tenía un destacamento grande de gente a su cargo y tuvo una pelea fundamental con su superior. Sus hombres entraron a un campo, venían de muchas leguas de camino, y había un campo con naranjas y entraron a una naranja. Alguien le protestó al jefe superior de él que los hombres de Artigas habían comido muchas naranjas y lo rezongaron mal. Y salió de ahí furioso. Y fue como la gota que desbordó el vaso. Cruzó el río de la Plata y fue a Buenos Aires, donde ya estaba en pie la Revolución de Mayo, y dijo: vengo a ofrecer mi rebeldía al servicio de un cambio de la situación, porque esto no se aguanta más. El jefe superior, como bota de enojo, se llamaba Muesas. Así que Muesas y el enojo con Muesas es un factor, pero no es el único. El resto es lo que les acabo de explicar. El deseo de los americanos de gobernarse a sí mismos. Buenos Aires le da su apoyo prácticamente, le dan hombres, le dan armas, vuelve al territorio oriental. Algunos dicen que demora muchos días. Conozco a algún amigo historiador que dice que una mujer visitó en el camino porque por algo demoró tanto llegar. Ustedes piensen en aquellos hombres de la época con una fama y una capacidad de seducción como la de un cantante de los días, cumbia del interior, rock, lo que les guste. Entonces, claro, eran hombres con una vida muy intensa. Bueno, y lo vuelve y va levantando en armas, porque conocía a todo el mundo, va levantando en armas la campaña. Eso ustedes lo estudiaron bajo el nombre de Grito Asensio. En Asensio Artigas todavía no había llegado a Buenos Aires. El levantamiento de la campaña oriental. Hay una preciosa descripción de un historiador que escribió en 1920 y que describió esto como la admirable alarma, ¿no? Todo el mundo sabe que algo está pasando. Y dice, un grito recorre toda la campaña, y a ese grito sale el indio de la toldería, el gaucho, abandona el refugio natural que le brindan los montes, y todo el mundo sabe que hay que sumar. El grito era guerra al godo. El godo es el español. El godo es la corona, señor. El godo es la autoridad, el autoritarismo más que la autoridad. Así que en 1811 empieza su carrera política. ¿Cuántos años dura la carrera política activa? Empezó en el 11 a ser un hombre público. Como si fueran ahora los políticos, un político de los que sale en campaña electoral, ven los letreros y lo ven en la tele. ¿Cuántos años después desaparece de la escena de la batalla? ¿Cuándo ingresa al Paraguay? En 1820. Bien, 1820. O sea que de vida pública tuvo 9 años. Si fueran campañas electorales actuales, ¿cuánto dura la campaña? Sí, dos periodos, ni siquiera los completos. O sea, un político que tuvo 2 periodos. Piensen en todos los que tienen en la cabeza estos nombres ahora y van a ver que están mucho más. O sea que en realidad la vida pública de Artigas es breve, comparada con esos 2 tomos gordos así del índice de los libros que sobre él se escribieron. O sea que hizo una cosa muy notoria para el breve tiempo de actuación pública que tuvo. ¿Y cuánto pasó en Paraguay? Hasta que murió. Murió, yo en el 20, murió en el redondito. 5 años. Bueno, este chiquitín.
Bueno, Artigas vivió 30 en el Paraguay, o sea que vivió multiplicado por 3 el periodo de actuación pública en la banda oriental y en el Río de la Plata. Pero en esos breves 9 años llegó a ser alguien a quien Robertson, un comerciante inglés de muy buena pluma, que pasó por el Río de la Plata, que conversó con él, negoció con él, describió como el amo de la mitad del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo era medio, la mitad era Río de la Plata hacia abajo, ¿no? No la parte de arriba, no el Mato Grosso, no era así. El amo de la mitad del Nuevo Mundo. Lo ve en un rancho en Paysandú y dice, es un rancho que está tapizado de sobres, de cartas que le llegan de todas partes. En el sobre de cada una de esas cartas dice Su Excelencia el Protector. No solamente gobernaba la banda oriental, era el protector de la Liga Federal. La Liga Federal abarcaba lo que hoy podríamos decir Argentina en términos generales, para ser más claro, Entre Ríos, Café, llegó a abarcar Córdoba, Misiones. Era un enorme territorio que lo reconocía, no Buenos Aires, que siempre fue su enemiga. Buenos Aires no quería un poder enfrente que le disputara su propio poderío, centralidad y condición de puerto mayor. Así que todos esos sobres decían Su Excelencia el Protector. Y él estaba atendiendo todas estas cosas. El retrato que le hicieron lo pinta de pie, como un poncho, y le dicta a 2 secretarios a la vez que están sentados en una mesa de pino escribiendo las respuestas para alguna de esas cartas. Y en la parte de afuera están los caballos que llegan humeando de tanto correr y los que están prontos para salir corriendo con un chasque, con una carta a la respuesta. Es el retrato en un rancho de la centralidad política absoluta que logró, sobre todo hasta el año 1815, que es como el cenit de su poderío mayor. Por supuesto que dentro del rancho hay una hoguera prendida en un rincón, en donde, ¿cuál será la comida que se está preparando? ¿Capelletti, Caruso? Seguro que no. ¿Qué calculan que se puede comer en medio de la campaña cuando todo el mundo está en estado de guerra? Asado. Entonces, hay alguien asando y Artigas come, y cuando llegan los que llegan, Robertson lo cuenta porque él lo vio, Robertson llegó a protestarle porque le habían confiscado alguno de las cosas que traía para vender en un barco. Artigas no solamente lo recibe, le habla amablemente, sino que lo convida con carne. ¿Qué le calculan que le dio? ¿Un plato cubierto? ¿Cómo se comen los campamentos? Más de campamento, ¿no? Un pedazo de galleta, galleta de campaña. Si hay galletas, ya sin duda. Y si no, ¿cómo se come? Con la mano. Con un cuchillo. Se corta así, ¿no? De fuera para adentro. Con cuidado de cortar. Bueno, así le dio Artigas, el protector, el amo de la mitad del mundo, le dio al inglés, bastante sorprendido, le dio un pedazo de carne, lo hizo sentar, le sirvió ginebra. Estaba tomando ginebra, ¿qué te imaginas? ¿En un vaso? Un cuerno. Cuerno vaca convertido en vaso. Ginebra en cuerno. ¿Ah? Y un pedazo de carne. Ese retrato es impresionante, ¿verdad? Es un poder absolutamente agreste y salvaje. Y es lo que muchas veces Buenos Aires no podía entender. Que tuviera tanta llegada y tanto andamiento respecto a la gente de la campaña, pudiera entenderlos y hablarles un idioma que ellos entendían, que lo siguieran sin cuestionamiento alguno, con absoluta lealtad, y que no tuviera ninguna forma fastuosa de poder. Alguno de los visitantes que tuvo alguna vez le dijo, porque el visitante observó que tenía un traje muy remendado, alguna vez le dijo, yo tengo un traje mejor, tengo un traje de gala, está ahí en ese arcón, pero lo uso solo para ocasiones especiales. O sea, el mínimo de fasto, el mínimo de paquetería, si quieren usar la palabra, para un poder que se basaba en otras cosas, ¿no? Se basaba en entender a la gente, se basaba con una queja profunda de la gente de la campaña, porque la que no lo entendió mucho y siempre se le resistió, ¿qué ciudad fue?
Buenos Aires, que era su gran enemigo, y en el territorio de la banda oriental, Montevideo, ¿no? Él siempre decía, hay un momento en el que era amenaza, porque mandaba emisarios, y al cabo de un tiempo esos emisarios se le habían convertido igual que los montevideanos. Entonces hay un día en que se enoja y dice, ¿qué es lo que pasa en esa ciudad? Que todo el que llega ahí se transforma. Voy a ir de noche sin que me escuchen y voy a dar una alcaldada. Esto es un golpe de alcalde. Ahora que hay alcaldes en todos los pueblos, me entienden, ¿no? El alcalde es en el ordenamiento ciudadano un poder representativo, pero es, digamos, como el primero, ¿verdad? Después los diputados, después los senadores. El alcalde es el poder más en cercanía con la gente. Bueno, él amagó con un golpe de alcalde. Ahora, ese poder agreste, ese poder de representación popular, no significaba que Artigas hubiera hecho una revolución india ni negra. Tenía soldados indios, tenía soldados negros, pero no fue una revolución indigenista. Entre otras cosas, porque nuestros indígenas no tenían una densidad demográfica que hubiera hecho posible una revolución india. Podía ser posible en tierras con mayor densidad demográfica. Podía ser posible en tierras habitadas por guaraníes, por ejemplo, porque la propia agricultura fue superior demográficamente a la caza, la pesca y la recolección. Pero nuestros indígenas eran de caza, pesca y recolección. Entonces, cada unidad no pasaba de más de los 100, 120 individuos. Entonces, hay indios en la revolución artiguista, hay morenos en la revolución artiguista, pero no es una revolución ni indigenista ni abolicionista. Artigas manumitió y no abolió la esclavitud. Explico la diferencia. Una cosa es que yo diga, soy la revolución, ella es negra, entonces se suma a mi revolución y yo la declaro libre de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque tuvo fidelidad a mi causa. Entonces yo la manumití, se entiende bien la palabra. Abolir es decir, la esclavitud no existe más. Artigas a abolir la esclavitud no llegó, llegó al nivel de la manumición. Pero como el nivel de manumición fue alto y el proceso revolucionario fue netamente popular y el ejercicio directo, y el ejercicio sobre todo por medio de la figura de las asambleas, piensen de tener un rey que todo lo decide a que todo se decida, las cosas más importantes mediante una asamblea. Que gente, como están ustedes ahora sentados aquí, escuche argumentos políticos, de su opinión, se lo escuche independientemente de cuánto dinero tenía o del color que tuviera. Entonces, eso es una escuela de ciudadanía bastante importante. Por otra parte, una vez que se decide la ruptura con el rey, romper con el rey va junto con otra cosa, es decir, todos somos iguales ante la ley. Y esa es la base de la ciudadanía. La ciudadanía se forma en base, primero, a la noción de que soy responsable del mundo en el que vivo y tengo que tomar parte, y si eso implica armarse, me armo. El que se arma y va a una guerra está dispuesto a dar lo más valioso que tiene, la vida. Así que a partir de ahí, eso puede convertir a alguien en un soldado destacado. Son muchísimos mestizos, mulatos, personajes que estaban sometidos a subalternidad, subalternos de otro, empleados de otro, agregados a una estancia, gente sin importancia social de destaque, se convirtió de pronto en un general, se convirtió en un coronel. ¿Por qué? Por el desempeño en el campo de batalla. Entonces, todas esas cosas son fenómenos políticos nuevos que hacen a la ciudadanía. La ciudadanía se consagra, y el principio republicano se consagra en algo que todos ustedes conocen y que está acá en este libro, y que solo ver el título se van a acordar, ¿no? Las instrucciones del año 3. ¿Saben que una vez yo fui a fotografiar las instrucciones? Entonces avisé al museo donde estaba que iba a ir. Y al rato me llamó una empleada y me dijo, una funcionaria del museo, me dijo, señora, disculpe, ¿sabe que no las estamos encontrando? Es un libro muy grueso. ¿Ustedes qué le responderían? ¿Es un libro muy grueso? Sí. Son 2 hojitas de este tamaño. Las instrucciones son 2 hojitas de este tamaño. Así, imagínense así. Exactamente. Con 20 cláusulas. Pero vale tanto
que miren, todo eso está escrito alrededor de estas 20 hojitas. Y se habrá dicho cosas sobre estas 2 hojitas. Este libro gordo está hecho en base a artículos de historiadores. Pero ¿qué pasa? Lo que decían las instituciones del año 13 era bastante importante. Decían, no se admite rey ni familia real al mundo. El principio de organización política de esta gente que se constituye como pueblo es el republicano federal. Y la libertad es el derecho de todos, por lo tanto, cosas tan simples, pero a su vez tan profundas, evidentemente motivaron reacciones políticas de todo tipo. Ahora, yo le venía hablando del señor que iba a la guerra, ¿no? Y le venía mostrando el galpón el rancho en donde funcionaba un poder más militar que político. Las instrucciones del año 13 son el primer documento político de importancia. Con lo cual demuestra que además de ser un guerrero, también tenía la capacidad de pensar su tiempo y de dar directivas políticas para su tiempo. Nada menos que el principio de la república representativa, con relación de autoridades, con reconocimiento de la ciudadanía, con salvaguarda de la libertad y con la igualdad, que asociada a la libertad siempre son 2 palabras expresivas. El segundo documento político de Artigas fue este, además de toda la batalla, que fue librando por el camino. ¿El reglamento de tierra? Perfecto, el reglamento. Porque cuando le dije, yo que empezó todo en el 11, ¿no? Llevaban 4 años peleando. Piensen en la vida de ustedes 4 años atrás. Yo que tengo 67 años, pienso que ustedes son unos bebés, pero a ustedes les parece que sus últimos 4 años ya es un montón de tiempo, ¿no? Sí, bueno, todo ese tiempo, la gente que lo acompañó estuvo dispuesta y la perdió a perder su casa, todas sus pertenencias, su ganado, su propia vida, la vida de sus familiares. Una guerra, insisto, es absolutamente cruel. No se olviden del éxodo del pueblo oriental en 1811, se fueron todos, prendieron fuego todo lo que no se podía llevar para que nadie lo pudiera aprovechar. Y vivieron fuera del país, acampados permanentemente en situación de campamento. Pero no piensen en la parte linda del campamento, piensen que faltaban cosas, que se pasaba mal, que los asediaban los soldados portugueses. Durante 4 años vivir así. Entonces, al cabo de 4 años, el año 15, él logra por primera vez controlar todo el territorio de la banda oriental. Todo, por primera vez, incluido a Montevideo. Se les resistió, pero llegó a Montevideo y la conquistó. Nunca entró, nunca se quedó en el cabildo, detestaba Montevideo. Se quedó en purificación. Y desde allá mandaba sus directivos. Pero gobernaban en su nombre las personas que había mandado. En el año 15 tenía por primera vez todo el control. Y naturalmente pensó en cómo le agradecía a la gente que lo había acompañado con ese sacrificio durante 4 años. Y que era lo mejor que les podía dar para ellos y para la historia en común, tierras. Entonces repartió las repartió con criterio político, tierra para los que me siguieron, le saco a los que son mis enemigos y se la doy a los que son mis amigos. Y las repartió con criterio militar. Si yo pueblo la campaña, un lugar poblado se defiende mejor que un lugar vacío. Por lo tanto, pueblo la campaña y me defiendo de quién, el gran enemigo que acechaba desde siempre, deseando entrar y llevarse puesto todo en nombre del emperador. Brasil, Portugal. Brasil y Portugal, no me equivoqué, porque era Brasil que pertenecía a la corona portuguesa. ¿Ah? Entonces, reparte con criterio político, reparte con criterio militar y poblacional y reparte con criterio social. No es que le doy tierra y hace con ella lo que quiere. Se va a producir, voy a controlar la productividad. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las obligaciones que tenían los que recibían tierras? Levantar un rancho y 2 corrales en el lapso de 2 meses. Y el que no lo hace tiene una prórroga. Respetar el ganado, o sea, respetar el hembraje, decía. O sea, no matar hembras y mucho menos hembras preñadas para asegurar la productividad y el crecimiento del Estado.
ganadero que no sirve en aquella época. Entonces, el levantar un rancho de 2 corrales prueba que están habitando el lugar. Ese es el otro gran documento político, que es el criterio político, el criterio poblacional. Estamos hablando de un señor que pensaba el Estado. Es importante eso, porque todos los otros héroes que tuvimos, y no tuvimos poco, algunos tuvieron criterio estadista y otros no. Artigas tuvo un grado muy importante. Luego nosotros le hicimos decir lo que ella dijo al principio, nos dio la independencia. Profesor, póngale buena nota, pero es relativo. ¿Por qué? Porque cuando llega a 1820, ese Artigas fulgurante en el año 15 comienza a tener 2 enemigos en la ley. Y con los 2 puntos no pudo. Uno ya lo conocemos, es Brasil. Y el otro también lo conoce. ¿Cuál era la ciudad que lo detestaba? Bueno, esa ciudad que quiere heredar lo que habían sido en el virreinato durante el dominio español, pero quedarse como americanos con la representación de todos, despertó el rechazo de Paraguay, por supuesto, que dijo, ¿y por qué? ¿Por qué no nos podemos gobernar solo en Paraguay? Y de la bandera que le destruyó. Entonces, la pinza de esos 2 enemigos lo fue derrotando y comienza en el año 15, que llega lo máximo a su poderío. En el 16 todavía hacen unas fiestas mayas en honor del mes de mayo, que fue el mes que empezó la revolución, magníficas, inauguran la primera biblioteca pública, con los libros del padre Larrañaga, con la oración inaugural del padre Larrañaga. Un padre Larrañaga que dice, entre otras cosas, rescatemos el lenguaje de los chanás, de los charrúas, que se van a perder y no vamos a saber cómo hablaban. Y lo perdimos, lo hicimos lo que el padre Larrañaga mandó. Y nucleó 5.000 libros, era una barbaridad de libros para la época, una gran biblioteca. Se inaugura la biblioteca pública, y las manda en todo el territorio, controla el puerto de Montevideo, pero enseguida empieza la decadencia, la invasión portuguesa, el doble frente y un largo derrotero que llega hasta el año 2019. En el 19, saqué la cuenta, del 16 al 19, 3 años más de guerra permanente y ahí sí empezando a perder. Hasta el año 15 era un militar invicto, que ganaba todo. En el 16 empieza hasta que en el 19 pierde la banda oriental y sigue resistiendo, pero fuera, en territorio hoy argentino. Y ya del 19 al 20 son unos meses espantosos en los que hace todos los pactos políticos que puede, cuando comienza a perder los propios lugartenientes de la Liga Federal que lo respetaban, dejan de respetarlo. Le manda una carta a Ramírez, gobernante de Entre Ríos, que dice: usted me tiene que ayudar a recuperar mi ciudad, Montevideo. Y Ramírez le dice: y si usted no pudo defenderla solo, yo porque tengo que arriesgar mi gente para salvar lo que usted no pudo. Y uno dice: qué atrevimiento. Pero el otro sentía que tenía razón. Y algo razón tenía. Ningún militar respeta a un militar derrotado. Y él comenzó a ser un militar derrotado. Hasta que en la corrida final lo persigue su propia gente. Lo persigue Ramírez, que había sido su lugarteniente, lo persigue López, que había sido el suyo. Los personajes también salvajes, ¿no? Tanto que la cabeza de uno termina convertida en pisapapeles en el escritorio del otro. La cabeza de Ramírez sirve de pisapapeles para el escritorio del otro, porque entre ellos también se pelearon después. Por eso yo les dije, ojo con el periodo revolucionario, es un periodo de violencia extrema.